Bueno, ahora tenemos un panel que hemos titulado Aceleración, Incubación, Labs y más. Vamos a hablar básicamente de diferentes modelos de innovación colaborativa y también pues, de cómo desde diferentes organizaciones, en particular entidades financieras, pues estas estrategias de innovación colaborativa han sido implementadas. Para esto contamos con 4 entidades financieras que están aquí representadas y a quienes deseo invitar a que suban al escenario. Ellos son Demetrios Trimpopoulos de Banregio Labs, Ariana Gómez de Gentera, Carolina Gómez de Bancolombia y Felipe Valencia de Veronorte. Gracias a todos por estar aquí. Y pues bueno, me gustaría quizás comenzar con una primera pregunta que nos va a permitir, ¿no?, que cada uno también hable o introduzca, ¿no?, las diferentes estrategias que desde sus organizaciones están implementando. Y esta pregunta tiene que ver con, pues digamos, la relativa juventud, ¿no?, que estas iniciativas tienen dentro de sus organizaciones. Creo que probablemente no tienen, son iniciativas que no tienen más quizás de 2 años, en la mayoría de los casos. Y entonces mi primera pregunta es, pues algo sucedió, ¿no? Algo pasó que llevó a sus entidades a decidir hacer algo en torno a la innovación colaborativa, ¿no? Y entonces, bueno, les pregunto, ¿qué fue exactamente esto que sucedió y cómo fue que se fueron definiendo estas estrategias dentro de sus organizaciones, ¿no?, y que les llevaron a decidir que esto era necesario? No sé, Ariana, si quieres comenzar. Bien. Bueno, en el caso de Gentera, una organización que tiene ya 26 años, era obvio que el éxito que ha tenido durante todos esos años tenía que ser también, digamos que potencializado por todos los cambios que hay hoy en día, desde tema de globalización que también sucedió durante esos últimos 26 años con mayor fuerza, pero el tema de cambio tecnológico en el mundo también, ¿no? Cuando Gentera comienza hace 26 años, la tecnología que había disponible estaba muy lejos de ser la que hoy en día hay. Y con eso en mente, ver también el ecosistema y todo lo que está pasando en el mundo hizo que la organización se diera cuenta que era importante tener un pie ahí adentro en el ecosistema, ver qué estaba pasando, y ninguna mejor forma de hacerlo que colaborando directamente con los emprendedores, con las startups, entendiendo ellos cómo trabajan, cómo nosotros podemos ayudarles a ellos a resolver ciertos puntos de fricción y puntos de dolor para que puedan también probar mejor, en este caso con nuestros clientes y con la base de la pirámide, y al mismo tiempo ver en ellos todo el valor que agregan para poder resolver también puntos de fricción nuestros a nivel organizacional, pero también para nuestros clientes, porque ellos tienen una capacidad de trabajar con mayor agilidad que obviamente una organización de miles y miles de personas. Entonces ahí nace la idea, aunada con esta necesidad también de generar autodisrupción. Queremos tener un pie ahí y que no nos agarre por sorpresa, ¿no?, con todo lo que está pasando en el mundo fintech. De acuerdo. Carolina, ¿quisieras comentarnos el caso de Bancolombia? Sí, claro. Bancolombia es una organización que históricamente ha sido innovadora. Tuvimos el primer ATM en Colombia, o tuvimos la primera banca de internet, por ejemplo. Y en ese proceso tomamos conciencia de que el contexto había cambiado y que definitivamente nosotros solos no podíamos hacer las cosas. Nosotros entendimos que la premisa fundamental en este nuevo contexto, la premisa fundamental era la colaboración. En tanto, supimos que solos no podíamos hacer y seguir creciendo, seguir comprando bancos o ampliando las fronteras. El juego había cambiado y teníamos que adaptarnos a ese nuevo juego. Y en ese orden de ideas, dentro del banco se dio un cambio hasta estructural, digamos. Se creó una vicepresidencia de innovación, pero no para que esa vicepresidencia gestionara y fuera la responsable completamente de esa estrategia, sino somos los responsables de catalizar y que todo el resto de la organización asuma el reto de la innovación. Somos todos los responsables de hacer los cambios. Entonces, en ese orden de ideas, además, entendimos que las personas necesitaban cosas que nosotros no estábamos proveyéndoles porque eran necesidades de nicho, porque nosotros no éramos capaces de llegar a esa base de la pirámide. Y en ese orden de ideas lo que también logramos entender, y eso como un proceso,
es que teníamos que valernos de aquellos emprendimientos que eran gestores de cambio, gestores de velocidad, gestores de soluciones a esas necesidades que estamos encontrando. Y ese ha sido el proceso, ¿no? Hoy nosotros tenemos una estrategia de innovación que hace parte de la estrategia del banco, donde sabemos que tenemos que desarrollar capacidades no solo tecnológicas, sino tenemos que aprender a relacionarnos con el entorno y el ecosistema fintech. Y creemos que en ese orden de ideas no es una estrategia que venga del banco hacia afuera, al contrario, es abierta, es un tema de ambas vías. Así que este proceso ha sido un proceso de entender, de conocernos, de entender al ecosistema, de que el ecosistema nos entienda a nosotros, y en ese proceso estamos. Ha sido, yo diría, un viaje absolutamente fascinante para la organización y creo que hoy estamos viendo sus frutos. Genial. Felipe, en el caso de Veronorte con Grupo Sura, es quizás una iniciativa un poco más particular, ¿no? O sea, que no se origina desde la entidad financiera, ¿no? Sino que más bien va a complementar a una entidad financiera que en este caso es Grupo Sura, ¿no? ¿Nos puedes comentar tu caso? Sí, Eduardo. Yo creo que a diferencia de los modelos que estamos viendo en el panel, el modelo que nosotros desarrollamos con Grupo Sura es una coincidencia de visiones. Nosotros como gestores de inversión identificamos unas dificultades para desarrollar nuestro trabajo en un entorno como el latinoamericano y apostamos porque una gran opción podría ser involucrar a las grandes corporaciones en el venture capital. Y coincidimos en esa visión en un momento especial que tenía Grupo Sura de cómo complementar sus iniciativas de innovación y de nuevos negocios y de sostenibilidad empresarial a largo plazo para las compañías del grupo. Entonces yo creo que fue una feliz coincidencia que nos llevó a hacer un modelo donde gestores profesionales de inversión se unen con las corporaciones para desarrollar esta actividad de inversión en nuevas compañías innovadoras, y en este caso en el área de fintech es una de los verticales más importantes de nuestro programa de inversión con Grupo Sura. Muy bien. Y bueno, en el caso de Banregio, Demetrio, digo, también no solamente ya son múltiples las entidades financieras, ¿no?, que tienen estrategias de innovación, sino también encontramos dentro de una misma organización pues múltiples estrategias que buscan acercarse, ¿no?, hacia el ecosistema innovador y de emprendimiento. Creo que es también el caso de Banregio, donde pues hay más de una iniciativa, ¿no?, que ustedes han implementado para acercarse a los emprendedores. ¿Nos puedes contar de su caso? Sí, mira, la verdad es que la historia de nosotros en Banregio es un banco relativamente joven, es un banco que tiene 23 años, por cumplir 23 años de haberse fundado. Cuando nosotros abrimos la puerta al público en septiembre del 94, no nos imaginábamos que 2 meses después íbamos a tener la peor crisis que existía en la historia moderna de México. Fue como el bautizo del banco a los 2 meses que iniciamos el llegar la crisis, y la verdad es que fue una época sumamente compleja. Cuando me preguntan sobre Banregio Labs y sobre cómo hacemos las cosas en Banregio Labs, yo lo que les digo es que más que parecernos hoy a una startup a lo mejor global de las que podríamos estar hablando de Silicon Valley, lo que buscamos es como parecernos de alguna manera como Banregio fue en sus inicios. Banregio en sus inicios fue como una startup tal cual. Así como hoy empieza un startup tecnológico, así empezó Banregio, sin tener muy claro cuál iba a ser el mercado objetivo, en una época compleja, buscando construir su propia tecnología, siendo muy esbeltos, muy ligeros en la parte de construcción de productos. Y ese fue un ADN que se fue tatuando, digamos, en la historia de Banregio, de cómo fue desarrollándose la historia de Banregio. Hacíamos cosas muy fuera de lo común para lo que hacía la banca en ese entonces en México. Así como Bancolombia, nosotros también empezamos a trabajar temas de Internet en 1996, 1997, nuestra primera banca electrónica. En ese momento, en 1997, adoptamos Linux, a plataformas de software abierto, empezamos a construir nuestras plataformas, como les digo, de una manera muy lean, muy esbelta. Y tocaba hacerlo porque era la manera en la que el banco podía ser sostenible a lo largo del tiempo. Si no hacíamos esto y si no hacíamos las cosas de forma muy creativa,
difícilmente podíamos dar o proporcionar los mismos productos y servicios que ofrecía la competencia con presupuestos infinitamente menores. Entonces, eso que fue de alguna manera moldeando los inicios de Banregio, cuando va uno creciendo, cuando crece el banco, cuando dejamos de ser los primeros 30 empleados y empieza a abrirse las siguientes sucursales y empieza a crecer el banco de forma regional y después nacional, pues te enfrentas a problemáticas que necesitas ir controlando. El banco, precisamente para poder llegar a su crecimiento, pues tienes que empezar a controlar tu operación para que no tengas de alguna manera sorpresas en la operación. El integrar controles te hace que seas cada vez una empresa más rígida, menos flexible, y después de 20 años, en una historia que Banregio consideramos que ha sido muy exitosa, con un crecimiento anual del 20% anual compuesto en 20 años, decíamos, oye, lo que hemos construido hasta ahora ha sido muy bueno. El banco hoy es un banco muy exitoso, ya somos empresa pública, salimos a bolsa, la acción ha sido tomada extraordinariamente bien, pero lo que nos está pasando es que lo que nos identificaba y lo flexibles que éramos al inicio lo fuimos perdiendo en el camino después de 20 años. Entonces, la necesidad de nosotros para desarrollar, digamos, nuevas habilidades en el banco, diferentes a la que nos había hecho exitosos en estos 20 años, nos hacían pensar en que tenemos que construir un laboratorio de experimentación, que es Banregio Labs, que nos permitiera empezar a identificar nuevos segmentos o nuevas formas o nuevos modelos de negocio que pudiéramos atender. Eso es lo que motiva a Banregio Labs para crecer de alguna manera, para crear ese departamento que al principio, hace 2 años y medio, lo que decíamos es, bueno, pues hay que innovar, pero no sabemos en qué, y todo ha sido un proceso de aprendizaje en estos 2 años, en los cuales hemos ido identificando primero cómo trabajar con la comunidad fintech, cómo empezar a construir diferente nuestros propios productos, y lo que decimos nosotros es empezar a desarrollar ciertas habilidades dentro del laboratorio que después hackeen al banco, de alguna manera, que ese es al final el espíritu en el buen sentido, cosas que se pueden exportar, prácticas que hacemos dentro del laboratorio que se exportan hacia el banco para, con una estrategia de innovación más integral, poder preparar al banco para los siguientes años. Mencionabas, Demetrio, que efectivamente, ¿no? Esto es una vía para desarrollar habilidades, ¿no? Y creo que en el caso de la innovación colaborativa se trata de desarrollar habilidades para el banco, pero también para las startups o los emprendedores que pues logran trabajar con ustedes, ¿no? Y aquí yo quisiera preguntarles, ¿no? Pues de manera transversal, ¿cuáles son los retos que ustedes han visto o con los cuales ustedes se han enfrentado justamente en el desarrollo de esas habilidades, ¿no? Tanto internamente, o sea, hacia dentro de la organización, como externamente, de cara hacia las expectativas que ustedes tienen con los emprendedores? No sé, Carolina. Sí, yo tal vez empezaría por decir que el principal reto que tuvimos al interior del banco fue entender que nos teníamos que parar diferente en la cancha. Nosotros teníamos que retar el statu quo en la manera como estábamos acostumbrados a trabajar, a organizarnos internamente, y en ese relacionamiento entendimos que no teníamos, la verdad, ni idea de cómo relacionarnos con un ecosistema de emprendedores. Entonces tocó empezar de cero. Yo creo que esa es la primera cosa que hicimos. Culturalmente tuvimos que tomar conciencia de que había que hacer cambios. Y eso fue un primer gran reto. El segundo gran reto que tuvimos y que hemos adelantado, y creo que hoy es otra la historia, es entender al emprendedor en todo su estadio de vida, y nosotros hoy estamos convencidos que queremos ser el banco que acompaña a los emprendedores. Entonces ese es el segundo reto. El tercero, indudablemente, la velocidad. Los bancos somos lentos y había que pensar y adoptar metodologías que nos permitieran ser ágiles y que fueran ese puente conector en la manera como los emprendedores estarían trabajando, un Lean Startup o un Design Thinking, cosas que nos permitieran hablar el mismo lenguaje. De lo contrario, estábamos en orillas opuestas. El tema tecnológico, nosotros también hemos tenido el reto de tener capacidades tecnológicas que nos permitan comunicarnos con los emprendedores, y eso también es una manera diferente. El tema de la nube es una concepción distinta a la forma tradicional de hacer banca. Y diría 2 cosas más. El tema regulatorio. Ese ha sido un reto para nosotros. El emprendedor piensa que los bancos per se son rígidos, y pues probablemente sí sean rígidos, pero también son
sujetos a una serie de normas y regulaciones que nos inhiben el poder hacer cosas diferentes. Entonces, el gran reto es poder realizar iniciativas, ya sea intraemprendimiento o traer a la mesa nuevos modelos de negocio y tratar de buscar la manera, de alguna manera creativa, para poder sacar adelante esas iniciativas. Y por último diría el tema cultural. O sea, como dije yo al principio, nosotros creemos que el emprendimiento y la colaboración no solo es con el exterior, sino con el interior. No podemos seguir trabajando en silos como usualmente se trabaja en los bancos, tenemos que trabajar de manera distinta. Entonces, es un trabajo en ambas vías. Ariana, desde la perspectiva de Gentera y bueno, también del Laboratorio de Innovación, ¿no? FinLab que tienen ustedes, también, ¿dónde están esos retos de los emprendedores, ¿no? O sea, ¿cómo promover que estos emprendedores estén cada vez más atendiendo mejor las necesidades reales de la banca? Porque también en ocasiones podría haber como desconexiones, ¿no? entre lo que un emprendedor decide realizar y la expectativa o la necesidad real, el dolor real de una organización financiera. Y lo que nosotros hemos visto es que el tema de comunicación es clave, ¿no? Y también dando seguimiento a lo que decía Carolina, la forma en la que nos comunicamos con los emprendedores y los emprendedores con nosotros, muy al principio, cuando empezaban a brotar estos intercambios de colaboración entre corporativos y ecosistema, era un poco frustrante desde la perspectiva del emprendedor, porque decías, es que es corporativo, no me entienden, no van al mismo ritmo que yo. Y desde el punto de vista de los corporativos, porque hablar con los emprendedores era como hacerlos entender que las cosas no pueden ser tan rápido y que hay que tener más paciencia, o a veces no había mucha claridad. Creo que lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que mientras más honestidad y transparencia haya en las conversaciones es mejor. También nosotros nos hemos dado cuenta que más que tratar de que los emprendedores entiendan cómo es el corporativo y las reglas y los obstáculos, a nosotros nos ha servido mucho aprender, tener esa humildad de aprender y decir, es que más bien nosotros hay que tratar de ser más como los emprendedores, ser más ágiles, hacer más con menos, ser más rápidos también en las decisiones que tomamos, para poder tener un canal de comunicación que ellos también reconozcan y sea más familiar. Ahí también eso nos ayuda muchísimo y nos hace ser mejores. O sea, es como Jorge, quien lleva el ecosistema en FinLab y es el pionero en armar toda la parte con el ecosistema de FinLab en Gentera, decía que era muy bueno meter un tiburón al tanque de peces, ¿no? Y para nosotros los emprendedores es ese tiburón que también nos hace ser mejores, ponernos las pilas, exigirnos más y poder también colaborar mejor con ellos. Y una vez que tenemos ese canal abierto, algo que es muy importante para nosotros es que ellos también vean el mundo que nosotros atendemos. Nos han llegado, por ejemplo, propuestas al principio, ahora ya no, pero al principio, de emprendedores que tenían soluciones, por ejemplo, una app para ahorrar dinero o para mover tu tarjeta de crédito y bloquearla para ciertos comercios, etcétera, pero eran, por ejemplo, para lugares como el Palacio de Hierro, lugares que dices, oye, pero nosotros atendemos a la base de la pirámide, es inclusión financiera. Algo que nos ha servido mucho es llevar a los emprendedores al mundo que nosotros servimos. Entonces los llevamos a campo, a que conozcan a nuestros clientes, a que vean cuáles son esas necesidades y entonces acoplen lo que ya tienen o simplemente de ahí salgan ideas para solucionar problemas concretos. Y creo que eso no solo es de los emprendedores, también pasa en empresas. O sea, hay que estar muy claro cuál es el problema que vas a resolver y conocer bien a las personas. Entonces, para nosotros esa colaboración es clave. Es muy fácil decir, tráiganos todas las propuestas que tengan que ver con inclusión financiera, pero si no conocen los dolores de nuestros clientes y su día a día, siempre va a haber ahí como una brecha. Entonces, llevarlos a que lo vean, a que lo vivan, a que estén en campo, ha sido como una solución perfecta para ellos, para nuestros clientes y por supuesto que para Gentera. Muy bien. Felipe, en tu caso ayer justamente, ¿no?, me comentabas que ustedes tuvieron posibilidad, ¿no?, solo el año pasado, pues de ver o analizar, ¿no?, varios cientos de emprendedores o emprendimientos, ¿no? Y yo te quisiera preguntar, o sea, ¿qué fue lo que encontraron específicamente en estos emprendimientos que decidieron apoyar y además, bueno, llevarlos con Grupo Sura, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que encontraron ahí?
Sí, Eduardo, antes de responderte esa pregunta, ¿se estás oyendo? Sí. Quería hablar un poquito del tema de retos y termino con lo que me estás preguntando, y es, para nosotros un reto muy importante, y lo hablo para Veronorte y para Grupo Sura o sus aliados corporativos, en este caso Grupo Sura y Cementos Argos, es cómo lograr crear un modelo que permita traer lo mejor de la corporación, pero también lo mejor de la inversión de Venture Capital, y tratar de suplir los posibles problemas o conflictos que haya en cada uno de los dos modelos. Entonces, lograr ese punto de cómo poder traer lo mejor de los dos mundos para poder tener velocidad, reaccionar rápido, evitar conflictos de interés, cómo gobernar las decisiones, cómo apoyar a las compañías y traerlas y acercarlas a las empresas de la corporación para que puedan beneficiarse de haber tenido un inversionista de este tipo, pero cómo ser capaces de tener esa comunicación con las startups como lo tienen los venture capitalists, y no necesariamente como muchas veces es difícil para las corporaciones. Ese fue un reto importante que creo que ha sido un aprendizaje tanto para nosotros como para nuestros aliados de este año. Y el otro reto que precisamente iba a tocar, que es un reto no del tema corporativo como tal, sino que yo creo que un reto para todos nosotros y los otros inversionistas en este activo, es que el ecosistema en Latinoamérica está todavía muy joven y está en creación. Entonces, nosotros nos vemos que nos quejamos que tenemos dificultad para encontrar buenas compañías para invertir, las compañías les cuesta financiarse, tenemos dificultades para ver toda la cadena de financiamiento desde capital semilla hasta las diferentes rondas de crecimiento. Entonces, yo creo que eso es un reto que tenemos todos como ecosistema, y estamos trabajando cada uno en su punto, pero hace que sea difícil realizar la tarea. En el caso de las inversiones que nosotros tomamos, nosotros tenemos una tesis de inversión donde el fit estratégico con la corporación es muy importante. O sea, no solamente deben ser unas muy buenas inversiones financieras, sino que tienen que tener un fit estratégico, porque es la razón de ser del venture corporativo, de acercar la innovación y acercar esos nuevos modelos o esos nuevos negocios a las empresas de la corporación. Entonces, nosotros siempre invertimos en compañías donde sí o sí creemos que son buenas inversiones financieras, y son compañías que tienen un gran futuro, pero sí solas como buena inversión, pero que desarrollando ese plan de negocios vamos a generar valor, tanto en la corporación como en la empresa en la que invertimos. Entonces, siempre deben cumplir, diría yo, fundamentalmente esa parte de la tesis de inversión de un corporativo. Muy bien. Demetrio, ¿quisieras comentarnos el caso de Banregio? Sí, mira, para nosotros, digo, en el laboratorio, siendo un laboratorio de experimentación, tenemos, digamos que dos grandes líneas de acción. Una es la construcción de productos y servicios para el banco, y ahí hay un reto importante que es atracción de talento, intraemprendedores que busquen construir equipos multidisciplinarios que construyan productos para el banco. O sea, esa es una de las líneas de lo que hacemos dentro del laboratorio. Por otra parte, la conexión con el emprendimiento fintech y cómo Banregio conecta con el emprendimiento fintech. Y ahí la relación en general entre emprendedor y banco es una relación sumamente compleja, que no tiene una sola visión, no tiene un solo punto de vista, no tiene una sola forma de cómo llevarse. Nosotros lo que hemos visto es que hay emprendedores que trabajan de alguna manera en cuestiones alejadas del core bancario, y hay muchos emprendedores que son muy exitosos cuando están trabajando sus emprendimientos en medios de pago, en crédito, en otorgamiento de crédito, etcétera. O sea, son como espacios de alguna manera que no están requiriendo de alguna forma una plataforma, una infraestructura muy fuerte de parte de los bancos. Y hay otro tipo de emprendimiento fintech, que es el que vemos que a lo mejor no ha crecido mucho, que es el que puede ayudar a que los bancos podamos nosotros desarrollar capacidades distintas. Y ahí hay una beta de emprendimiento interesante que tal vez no ha sido muy explorada, y la tesis que tenemos nosotros en Banregio Labs es que tal vez no ha sido muy explorada porque no todos están dentro del contexto bancario, o no todos conocen los dolores que tenemos nosotros dentro de los bancos, y al no conocerlos difícilmente me imagino cómo solucionarlos si no tengo el fundamento de qué es lo que está pasando y qué dolores tenemos los bancos, que el emprendedor fintech con el talento que existe pudiera ayudar a hacer disrupción adentro de la organización.
Entonces nosotros vemos esas dos líneas de alguna manera de emprendimiento fintech. Nosotros lo que hacemos de alguna manera cuando conectamos con emprendedores es hacerlo caso por caso. No creemos en tener un programa genérico, una sola forma de cómo relacionarte con el emprendedor, sino hacemos relación caso por caso. Y analizamos el emprendedor, el equipo, la sinergia que hace con la estrategia que tiene el banco y de alguna manera cómo podemos hacer esa colaboración donde existe esa relación que sea benéfica para las dos partes. En ese sentido, creo que ahí sí nosotros somos más de analizar caso por caso, más que buscar de alguna manera, como les digo, hacer un programa en lo general. De ahí, en la parte de emprendimiento, que va un poco más hacia los intereses que tiene el banco por desarrollar, nosotros decidimos declarar de alguna manera cuáles son aquellas líneas que nos interesa hacer disrupción dentro del banco. Y declaramos esto a través de una iniciativa que se llama CoFintech, y en CoFintech decidimos nosotros que tenemos que trabajar en temas que nos ayuden a verificar mejor la identidad de los clientes, que nos ayuden a prevenir el tema de suplantación de identidad, el tema de Machine Learning, cómo apuntalarlo como un activo dentro del banco, también para poder predecir comportamientos que nos ayude a trabajar dándoles herramientas a los clientes que les ayude a tomar mejores decisiones financieras. El tema de crowdfunding es algo que estamos analizando también, algoritmos de riesgo alternativos, darles herramienta a los adultos emergentes para que también tomen mejores decisiones financieras. Hicimos esa declaración de alguna manera de ciertas líneas en las que el banco tiene interés en participar, y ahí estamos buscando talento que quiera sumarse, en donde podamos trabajar en conjunto para ya sea licenciar una tecnología, construir una empresa nueva, invertir en la empresa, en sus diferentes formas, hacer una especie de colaboración con el emprendedor fintech. Entonces, básicamente son esas dos líneas, la de la conexión con el emprendimiento fintech en estas líneas en las que les estoy platicando, y la construcción de los productos y servicios del banco. Muy bien. Mencionaba yo al inicio, ¿no?, que pues justamente este tipo de iniciativas son muy jóvenes, ¿no? Y me preguntaba yo, o sea, ¿qué es lo que tiene que pasar para que a lo mejor dentro de 3 años, 4 años, podamos decir que estas iniciativas fueron exitosas, ¿no? Puede ser que, no sé, por ejemplo, en el caso de Veronorte, ¿no?, a lo mejor pues, estamos hablando de exits o de adquisiciones, ¿no?, por parte del Grupo Sura. Puede ser que en el caso de Gentera, ¿no?, sea un resultado diferente al que ustedes esperan. Y bueno, yo me preguntaba, ¿cómo podríamos decir dentro de 2 o 3 años que estas iniciativas fueron realmente provechosas para los bancos, ¿no? Sí, tal vez para nosotros pensar en el éxito es si nosotros primero aumentamos el número de colaboraciones de diferentes maneras, puede ser inversiones, alianzas, intraemprendimientos. Nosotros también tenemos un laboratorio, entonces pilotos que se realicen exitosamente o a través de aceleradoras también. Nosotros creemos pues que efectivamente lograr el éxito no solo está en profundizar la relación con el ecosistema de esta manera. Creemos que los emprendedores o necesitan fondear su crecimiento y también necesitan ese soporte metodológico para seguir formalizando y afinando ese modelo de negocio. Entonces nosotros queremos estar de cara al ecosistema trabajando en ambas líneas. Sabemos que si uno, por ejemplo, prestarle plata a un emprendedor sin considerar variables cualitativas es un error, y sin un adecuado soporte, digamos, metodológico. Hoy Bancolombia tiene una línea para emprendedores, llevamos 9 meses, tenemos casi 45 emprendedores ya en el programa y casi 15.000 millones de pesos desembolsados, por ejemplo. Es entender eso. Nosotros eso del cara al mundo exterior, de cara al banco, creo que el éxito también está en qué porcentaje, digamos, de productos son digitales versus productos tradicionales, o si para nosotros el centro de todo, la razón de ser de nuestro trabajo es el cliente. Si nuevos clientes llegan al banco, si logramos bajar en la pirámide, si logramos tener una mejora, resolver necesidades desatendidas de nuestros actuales clientes. Para nosotros, para darle una experiencia
superior necesitamos ampliar los modelos de negocio, cambiar modelos de negocio, ampliar las fronteras o básicamente cambiar el juego, pero tenemos que, y es un reto mover a las organizaciones para que todos, utilizando todas esas herramientas, porque nosotros sabemos que las unas se unen con otras. Por ejemplo, un laboratorio puede derivar en una posible inversión, en una posible alianza estratégica con la fintech. Así que creemos que es seguir profundizando. Nosotros creemos que la colaboración no tiene límites y en este momento creemos que apenas en Colombia se está dando ese inicio y entendiendo ese ecosistema, cómo nos podemos relacionar de la mejor manera. Para nosotros también es importante que el emprendedor conozca las necesidades del banco. Por ejemplo, ya realizamos una hackathon y fue muy exitosa, tuvimos desarrollos que nos sirvieron y ese tipo de iniciativas vamos a seguirlas profundizando. Creemos que hay un espacio enorme para la colaboración. Muy bien. Ariana, en su caso. Bueno, para nosotros yo diría que son dos puntos muy concretos. Uno es el éxito se mide siempre de la mano de nuestra misión, o sea, cómo estamos impactando a nuestra misión, que es erradicar la exclusión financiera. En ese sentido, cualquier tipo de colaboración con startups y con emprendedores tendría que estar rindiendo un fruto positivo, un resultado positivo e impacto en nuestros clientes. ¿Cómo medimos inclusión financiera? Puede ser de diferentes formas, pero una, por ejemplo, es el número, por supuesto, ¿no? Sabemos que todavía hay millones de personas en México que están financieramente excluidas. Entonces, ¿cómo esta colaboración nos está acercando? El impacto también en nuestros clientes. Les estamos dando mejores servicios financieros, estamos habilitando financieramente mejor las decisiones que ellos toman en sus diferentes etapas de vida. Y el otro punto es tener muy claro también que el éxito va a tener diferentes caras, porque la colaboración con las startups es diferente. Entonces, hablamos desde una colaboración que nos va a permitir tener una innovación incremental, por ejemplo, en las células de intraemprendimiento que tenemos en FinLab, que son, digamos, nuestras startups internas. A veces colaboramos con startups porque tienen soluciones que nos ayudan a tener una mejora incremental, desde un chatbot, desde una startup que está usando inteligencia artificial para poder entender mejor conversaciones de nuestros clientes en algún piloto que esté, por ejemplo, funcionando sobre Messenger. Son cosas pequeñitas quizás, incrementales, pero que nos acercan mucho más a un mayor impacto y resultado. Y desde eso pasas a, por ejemplo, inversiones, colaboración y alianzas, pero también moonshots, ¿no? Cuando estás pensando en una startup, no para que solucione una parte de un proceso, sino soluciones end-to-end que ellas tengan y que digas, oye, nosotros en desarrollar algo así nos tardaríamos años, pero ellos lo están haciendo, tienen tracción, van bien, nos interesa, porque creemos que es un vehículo para impactar nuestra misión más rápido. Entonces, éxito es cómo llegamos a una inclusión financiera total en México y eventualmente América Latina y en cada etapa de las diferentes colaboraciones, porque no podemos decir no hubo éxito con esta, que era un tema incremental, porque no hubo una adquisición total o porque no es end-to-end. Eso sería injusto para las startups mismas. De acuerdo, que eso pues justamente tiene que ver mucho con la naturaleza, ¿no? Y la diversidad pues del tipo de problemas que tiene la banca y también del tipo de problemas que buscan resolver los emprendedores, ¿no? Demetrio, en su caso, ¿cuál sería la medida del éxito de estas iniciativas? Mira, evidentemente todo lo que construyamos dentro del laboratorio, ya sea interno o a través de la colaboración con emprendedores fintech, va en aras de dar un mejor servicio a los clientes, una mejor experiencia, va en aras de atender mejor a nuestros clientes de cara hacia el futuro, tanto clientes del startup como clientes del banco, es decir, esa colaboración. Creo que la medida del éxito es que de alguna manera nosotros, a través de las iniciativas que tengamos, podamos nosotros decir que somos un banco que somos atractivo para el emprendedor fintech para poder colaborar. En la medida que podamos hacer mejores colaboraciones, en la medida que podamos tener confianza en ambas partes, que creo que es algo que también hace falta en esas relaciones de bancos con emprendimientos, vamos a poder construir relaciones más sólidas y vamos a poder tener mayor impacto en los clientes, insisto, del startup, del emprendimiento fintech como del banco. Creo que la medida de éxito podremos definirla en la medida en la que podamos nosotros ser o convertirnos en ese banco atractivo con el emprendedor fintech para poder colaborar y construir mejores soluciones financieras. Todo al final en aras de atender mejor a nuestros clientes. Muy
bien. Felipe. Eduardo, nosotros tenemos una combinación de factores que para nosotros determinan el éxito. Y yo creo que por un lado es hacer buenas inversiones. Nosotros somos gestores de inversión en Veronorte. Y esto nos lleva a estar alineados con el emprendedor, de lograr que se genere valor dentro del emprendimiento. Y un valor extraordinario porque además de aportar capital y la asesoría y la gestión permanente de los profesionales en Veronorte, traemos un valor que puede aprovecharse a través de la apertura de oportunidades de interacción con las empresas del corporativo. Entonces ese es un primer punto, somos gestores de inversión y tenemos que dar retorno sobre las inversiones que estamos haciendo, eso alinea el incentivo con el emprendedor. Pero por el otro lado no somos simplemente inversionistas de capital, sino que estamos buscando compañías donde se generen también oportunidades para las empresas dentro del grupo de traer innovación, de crear nuevos modelos de negocios, de atender mejor a sus clientes, lo que han conversado aquí los compañeros del panel, para lograr, y voy a poner el ejemplo en este caso de Grupo Sura, acercarse a su visión, ya sea mejorando los negocios actuales o empezando a participar en negocios nuevos, emergentes, donde quieren tener un pie puesto desde el inicio para poder participar en ellos y lograr cumplir su misión, que es cuidar a las personas desde el punto de vista de seguros y la parte de seguridad social y la parte de salud, desde el punto de vista de asset management y del punto de vista de la banca. Y eso a su vez es donde coincidimos nuevamente, porque la visión de Veronorte a largo plazo es aportar a la sociedad para que tengamos con una labor de inversión en nuevas compañías, lograr hacer valor compartido, es decir, compañías que desarrollando su modelo de negocios estén impactando positivamente a la sociedad. Entonces volvemos a unirnos al final en nuestra filosofía y es la razón por la que nosotros trabajamos con estas dos compañías que estamos trabajando en este momento. Genial, muchas gracias.